Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Israel se puso en camino con todo lo que tenía. Llegó a Bersabá y allí ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dios dijo a Israel en una visión nocturna: «Jacob, Jacob», respondió: «Aquí estoy». Dios le dijo: «Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en una gran nación. Yo bajaré contigo a Egipto, y yo mismo te haré subir, y José te cerrará los ojos». Al salir Jacob de Berseba, los hijos de Israel hicieron montar a su padre con los niños y las mujeres en las carretas que el faraón había enviado para transportarlos. Tomaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en la tierra de Canaán y emigraron a Egipto, Jacob con todos sus descendientes, hijos y nietos, hijas y nietas. Llevó consigo a Egipto a todos sus descendientes. Jacob envió a Judá por delante, a donde estaba José, para preparar el sitio en Gosén. Cuando llegaron a Gosén, José hizo enganchar la carroza y se dirigió a Gosén a recibir a su padre. Al verlo, se le echó al cuello y lloró abrazado a él. Israel dijo a José: «Ahora puedo morir, después de haber contemplado tu rostro y ver que vives todavía». Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena y os irá recordando todo lo que os he dicho. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: «Mirad que yo os envío como ovejas entre lobos. Por eso, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Queridos hermanos, queridos enfermos que estáis
pues en vuestros hogares o en los hospitales o en las residencias de salud. Paz y bien a todos. Decía el axioma patrístico, muy popular en la época de los Santos Padres, en los primeros siglos del cristianismo, que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y esa es la experiencia precisamente de la Iglesia en los primeros siglos. También hoy la Iglesia celebra la memoria libre de los mártires, San Agustín, Zhao Rong y compañeros, mártires de China, muertos a causa de su fe en los siglos XVII y XVIII. En los últimos siglos de nuestra época, nuestra era. Mi experiencia con los mártires, pues a mí me resultó significativa precisamente desde una peregrinación que tuvimos a Roma el año 2007 con respecto a la beatificación de los mártires de la contienda civil, de la persecución religiosa en España en el siglo XX. Y a partir de ese momento descubrí precisamente pues esto que nos dice hoy el Evangelio que acabamos de escuchar, ese martirio, ese entregar la vida por la fe hasta el final, es un don, pero también es un misterio que Dios concede a unos pocos. El poder testimoniar la fe, el poder, como Cristo, dar la vida por amor, es algo que quizás no nos tocará nunca. Descubrimos a la Iglesia perseguida desde sus orígenes, pero también hasta la actualidad. Las palabras de Jesús que nos decía en el Evangelio nos presentan la realidad del seguimiento, pero también la dureza de los evangelizadores. Hay una imagen difícil en este Evangelio que acabamos de escuchar, al menos a mí así me lo parece. Jesús dice a sus apóstoles que los envía como ovejas en medio de lobos. Yo creo que Jesús no era ajeno a la realidad que les había tocado vivir. A la vista estaba en aquella época cómo tenían, pues por un lado, el imperio romano en contra y por otro lado las autoridades judías. No era fácil el inicio de la Iglesia, de este nuevo reino que Jesús predicaba. Incluso llega a decir hoy el Evangelio, Jesús, precisamente en este Evangelio, aquello de que el hermano entregará al hermano, el padre al hijo, porque también la fe que Jesús proponía, pues no calaba igual en todas las familias, no calaba igual en todas las personas, y por eso las incomprensiones, las enemistades, incluso los odios, ya eran algo común hasta en las propias familias. Jesús nos invita también en este Evangelio a la sencillez, y eso debe ser algo que caracterice al cristiano, al discípulo, al fiel seguidor de Jesús. Y nos dice también otra imagen, sencillos como palomas, pero sin dejar de ser sagaces, astutos como serpientes, precisamente por la realidad que les tocó vivir y por la realidad en la que se ha desarrollado la Iglesia a lo largo de todos estos siglos. Esa invitación a la sencillez es también una invitación, pues, como dice otro pasaje del Evangelio, a ser sal y ser luz. A pasar quizás por el mundo sin hacer ruido, pero dejando precisamente esa fragancia, ese aroma, ese olor que deja el Señor resucitado. La consecuencia no puede ser más directa, y así se lo dice Jesús a sus discípulos y nos lo dice también hoy a todos nosotros. La consecuencia es la persecución, es el odio, es la incomprensión y en muchos casos es el martirio. Y ahí es donde hemos de ser testigos y donde hemos de dar testimonios precisamente de nuestra fe, de aquello que creemos y realmente está
anclado en nuestra vida, en nuestro corazón, y si ese amor que nosotros damos al Señor como respuesta es tan fuerte como el que Él nos tiene a cada uno de nosotros. Y también Jesús en el Evangelio nos deja precisamente un defensor, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el abogado, el intercesor por cada uno de nosotros. En los momentos de mayor dificultad, dice Jesús, que el Espíritu Santo es el que pondrá las palabras que hemos de decir en nuestra boca y para nuestra defensa. Y la promesa también me parece que no puede ser mejor regalo el que Jesús nos tiene preparado. El que persevere hasta el final se salvará. Y yo creo que es lo que buscamos cada uno de nosotros, los creyentes, los que hemos sido bautizados, los que hemos crecido en la fe, los que buscamos al Señor cada día en nuestros hermanos, en los sacramentos, en nuestra oración. El domingo, precisamente con este mismo tema, escuchábamos en la segunda lectura, que era de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, una frase también que puede resumir la experiencia de todos aquellos que sufren a causa de su fe, de ese dolor que experimentaba Pablo. Y ante esa invocación que él hace al Señor, recibe esta respuesta: te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Hasta poder expresar el propio apóstol Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo creo que no puede haber experiencia más preciosa, experiencia más auténtica de lo que es la propia fe, el propio sufrimiento, seguramente en muchos momentos, a causa de la fe. En mi debilidad se manifiesta la fuerza de Dios. Ojalá y también cada uno de nosotros podamos experimentar esta fuerza de Dios incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida. Esa es la experiencia de muchos mártires, es la experiencia de muchos cristianos, todavía en este siglo XXI, a lo largo y a lo ancho de nuestro mundo. Nunca caminamos solos. Es Dios el que nos auxilia, el que nos lleva de la mano. Actualmente basta que estemos atentos a las noticias para que veamos cómo de vez en cuando se dan cifras de la Iglesia perseguida. Las estadísticas, pues, por desgracia, son bastante altas. Todos los años, todavía en el mundo mueren miles de cristianos, en muchos lugares simplemente por asistir a la Eucaristía o simplemente por expresar en público que son cristianos. La persecución es incluso una ocasión para amar, una ocasión incluso para amar a los enemigos, que es también uno de los mandatos de Jesús en el Evangelio. Ocasión para dar testimonio de la fe y del amor de Cristo y del amor que Él nos tiene, que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Es ocasión incluso para poder perdonar. No es ocasión para responder de la misma manera, con violencia, ni buscar ni siquiera la venganza. Parece ser que para muchos es lo único que existe, pero la venganza siempre hemos escuchado que no es un sentimiento cristiano. Lo más cristiano es, como Cristo, saber perdonar, mirando precisamente con el mismo amor que Dios nos ama a los que nos persiguen. Y en la primera lectura que hemos escuchado del libro del Génesis, vemos cómo Jacob, llamado ya por Dios Israel, se encuentra con su hijo José. La historia de José también es preciosa. Y hoy ya prácticamente acudimos al desenlace, mañana. Llega a Egipto con todos sus hijos, con toda su gran familia, y allí se establece para formar un gran pueblo. Esa es también la promesa que Dios le hace. Sabemos que más o menos pasarán allí unos 300 años hasta que la situación cambia tanto que tenga que mandar el Señor a Moisés para que libere a su pueblo de la esclavitud. Así se escribe la historia, así se escribe la historia de la salvación. Dios siempre en medio de su pueblo. Pues me gustaría también terminar estas palabras con una palabra de aliento en las pruebas de cada día que todos tenemos.
tantas personas que sufren, muchos la enfermedad, otros muchos la soledad, otros muchos tristeza, desesperación, incomprensiones, disputas familiares. Todas son precisamente experiencias de esa noche del dolor, de la que hablaban los santos, como San Juan de la Cruz en su noche oscura del alma. Pero la certeza que tenemos es que Dios nunca abandona a sus hijos. Ojalá y seamos capaces de no sentirnos solos nunca. Donde hay un cristiano, allí está la Iglesia. Donde hay un cristiano, allí está la comunidad que da fuerza, que anima. Ahí está el Espíritu Santo que empuja a seguir caminando. Que podamos recibir cada vez que nos acercamos a la Eucaristía, cada vez que recibimos un sacramento, esa caricia de Dios que nos ama. Que así sea.